¿Sabes cuál es la peor parte de la traición? No es el momento en que lo descubres, es el momento en que ellos creen que nunca lo descubrirás. Esta noche, la amante de mi marido estaba en el aparcamiento, agitando las llaves de su coche en mi cara como un trofeo brillante. No lloré. Simplemente sonreí, porque dentro de mi bolsillo sostenía la única cosa que destruye a un hombre más rápido que cualquier insulto. La prueba irrefutable. Ellos están celebrando. Pero yo estoy a punto de limpiar el tablero. Mi nombre es Isabel Montero y en los últimos 15 años he construido un imperio sobre los cimientos del mercado inmobiliario de Madrid. Tengo 41 años, soy la fundadora de Montero Prime Capital y sé la diferencia entre el olor de un negocio cerrándose y el olor de la desesperación. Esta noche, sin embargo, el perfume en mi ático del barrio de Salamanca era estrictamente de granos de café arábica recién tostados y algo que olía ligeramente a mentira. El reloj digital del frigorífico Sub-Zero brillaba. Eran la 1:45 de la madrugada. Mi marido, Marco Vargas, finalmente estaba en casa. Entró en la cocina, aflojándose la corbata de seda con un suspiro dramático destinado a solicitar simpatía. Me senté en la isla de mármol, con las manos rodeando una taza de cerámica que se había enfriado una hora atrás. Marco era el consejero delegado de Prime Urban Developments, una filial que yo había creado específicamente para él. Lo hice porque lo amaba y porque un hombre como Marco, que creció luchando por las obras en un pueblo industrial de Castilla-La Mancha, necesitaba un escenario. Le di las luces, el guión y el público. Solo que nunca pensé que empezaría a improvisar sus líneas. Todavía estás despierta, dijo Marco con la voz áspera por el cansancio. Pasó a mi lado, inclinándose para darme un beso superficial en la frente. Olía a whisky y a ese aire reciclado y estéril de un lobby de hotel de lujo. Estaba revisando las proyecciones trimestrales de la cadena hotelera, mentí suavemente. En realidad, había estado mirando el horizonte de la ciudad, observando las luces del Paseo de la Castellana y preguntándome por qué el teléfono de mi marido iba directo al buzón de voz desde las 6 de la tarde. Marco se sirvió un vaso de agua y se apoyó en la encimera frente a mí. Sacó el teléfono del bolsillo e inmediatamente lo colocó boca abajo sobre el mármol. Ese pequeño movimiento instintivo me golpeó más fuerte que una bofetada. Era el gesto universal de un hombre que guarda un secreto. ¿Noche difícil?, pregunté, manteniendo la voz suave. Este era el baile que hacíamos. Fuera de estas paredes, yo era el tiburón que se comía a la competencia para almorzar. Aquí dentro me quitaba la armadura. Hacía el papel de la esposa comprensiva porque quería que nuestro hogar fuera el único lugar donde no tuviéramos que competir. Agotadora, exhaló, pasándose la mano por su pelo cuidadosamente peinado. Los inversores de Nueva York son brutales. Quieren exprimir hasta el último céntimo del proyecto de la costa antes de firmar. He estado hablando hasta que me ha dolido la mandíbula. Asentí, tomando un sorbo de mi café frío, solo para tener algo que hacer. La expansión del litoral. Pensé que ya estaba en la fase de recalificación de terrenos. Marco se tensó ligeramente. Fue microscópico. Una pequeña tensión en sus hombros que solo una esposa o un depredador notarían. Lo está, dijo rápidamente, pero ya sabes cómo son estos tipos. Necesitan que los mimen. Necesitan sentirse como reyes antes de soltar el capital. Hizo una pausa, mirándome con esos ojos juveniles que me encantaron hace 10 años. De hecho, de eso quería hablar contigo. Necesito una autorización para una transferencia solo para engrasar los engranajes. Dejé mi taza a un lado. ¿Cuánto? 85,000 euros, dijo. Dijo la cifra de manera casual, como si estuviera pidiendo 20 euros para pagar al repartidor de pizza. 85,000 euros. Es una cantidad significativa para gastos de representación. Marco, dije, manteniendo mi tono neutro. No son solo cenas, Isabel dijo, su voz adoptando un tono defensivo. Son costes de cierre. Es reservar las suites privadas para su equipo, los depósitos de seguridad para el lugar, los regalos. Estamos hablando de un proyecto de 25 millones de euros aquí. Tienes que gastar dinero para ganar dinero. Tú me enseñaste eso. Lo miré, realmente lo miré. Llevaba el traje que le compré, el reloj que le regalé en nuestro 5º aniversario, de pie en la cocina que yo pagué. Tenía razón. Yo se lo enseñé, pero también le enseñé la diligencia de vida. Y lo que estaba diciendo no se alineaba con la realidad del negocio que yo construí. Conocía el proyecto de la costa al dedillo. Sabía que los permisos de recalificación estaban parados en el ayuntamiento por un estudio de impacto ambiental. No habría ningún cierre esta semana. No había inversores viniendo de Nueva York porque yo misma revisé el registro de relaciones con inversores hace solo 2 días.
Pero no di eso. Está bien, dije. Marco parpadeó, sorprendido por lo fácil que había capitulado. Está bien si dices que es necesario para el negocio. Confío en ti, dije, forzando una sonrisa que se sentía tirante en mi rostro. Autorizaré la transferencia a tu cuenta de operaciones por la mañana. El alivio lo inundó, seguido inmediatamente por un destello de arrogancia que intentó ocultar. Se acercó y me abrazó, hundiendo su rostro en mi cuello. Gracias, amor. Eres la mejor. Te prometo que este negocio va a ser el bueno. Haré que te sientas orgullosa. Se apartó, cogió su teléfono todavía con cuidado de no dejar la pantalla hacia mí y se dirigió al dormitorio. Voy a caer rendido. No te quedes despierta hasta tarde. Esperé hasta oír el clic de la puerta del dormitorio al cerrarse. Entonces el silencio del ático descendió sobre mí, pesado y sofocante. Cogí mi tablet y la desbloqueé. No fui a la pantalla de transferencias. En su lugar, saqué los informes de gastos de su filial de los últimos 3 meses. Había ignorado las señales de alerta antes, descartándolas como paranoia o el coste de hacer negocios. Pero ahora, mirando la pantalla brillante en la cocina oscura, los datos formaban un patrón que ya no podía negar. Había cargos de restaurantes que sabía que Marco odiaba, lugares de cocina fusión, con menús de degustación de 4 horas. Había estancias repetidas en un hotel boutique en Malasaña, reservadas bajo la justificación de alojamiento de consultores. Había compras en joyerías con las que Montero Prime no tenía ningún acuerdo corporativo. Y ahora, 85,000 euros. Pidió una cifra redonda. La gente que miente sobre el dinero casi siempre usa cifras redondas. Los gastos de negocios reales son 85,415 euros y 72 céntimos. Son precisos. La desesperación crea cifras redondas, porque suenan sustanciales y limpias. Miré mi café. Una fina película se había formado en la superficie. Durante años, me convencí de que mi éxito era un escudo que protegía nuestro matrimonio. Pensé que si le daba suficiente poder, suficiente dinero, suficiente libertad, nunca sentiría la necesidad de buscar en otro lugar. Pensé que éramos socios. Pero mirando la cifra de la transferencia solicitada en mi cabeza, me di cuenta de que no era una socia. Era un recurso. Era el banco. Me levanté y caminé hacia el fregadero, vertiendo el líquido oscuro y frío por el desagüe. Observé cómo se arremolinaba y desaparecía en las tuberías oscuras. La Isabel que ciegamente firmaba cheques porque quería ser una buena esposa se había ido. Acababa de ser vertida por el fregadero junto con el café. Enjuagué la taza y la puse en el lavavajillas. Mis movimientos eran tranquilos, mecánicos, no tenía ganas de llorar. Sentí una extraña y helada claridad instalándose en mi pecho. Si Marco quería jugar al gran consejero delegado haciendo grandes movimientos, ¿le dejaría? ¿Le daría la soga que pidió? ¿Le transferiría los 85,000 euros? ¿Pero no se los iba a entregar sin más? ¿Iba a seguir cada rastro de ese dinero? Apagué las luces de la cocina, sumiendo la habitación en la oscuridad. Mientras caminaba hacia el dormitorio, donde mi marido dormía pacíficamente con sus secretos, hice un voto silencioso. Él creía que estaba cerrando un trato. No tenía ni idea de que estaba abriendo una investigación. La paz en esta casa ya estaba rota. Ahora solo era cuestión de averiguar exactamente cuántos escombros le iban a costar. El sol de la mañana golpeaba las encimeras de granito de mi cocina con un brillo que parecía ofensivo. Me quedé junto a la cafetera, escuchando el molinillo pulverizar los granos. Un sonido violento que coincidía con la frecuencia de mis pensamientos. Había autorizado la transferencia de 85,000 euros a las 7 en punto. A las 7:15 estaba al teléfono con el único hombre en Madrid en quien confiaba más que en mi propio abogado. Julián Herrera había sido mi director financiero desde que Montero Prime no era más que un CIF y un portátil en la mesa de un comedor. Era un hombre de pocas palabras y precisión absoluta. Isabel contestó al primer tono. No perdía el tiempo en formalidades. Sabía que nunca llamaba a su línea personal tan temprano, a menos que el edificio estuviera en llamas. Voy a aprobar una transferencia a la cuenta de operaciones de Prime Urban, dije manteniendo la voz baja, aunque estaba sola en la cocina, 85,000 euros. La nota dice que es para depósitos de proveedores en el proyecto del litoral. Lo estoy viendo aquí, dijo Julián. Podía oír el clic de su teclado mecánico al fondo. ¿Quieres que la bloquee? No, dije. Déjala pasar. Pero necesito que rastrees ese dinero. Quiero saber exactamente dónde acaba. No solo el banco receptor, Julián. Quiero el beneficiario final. Si se mueve a través de una empresa fantasma, quiero saber quién es el dueño de la fantasma. Los clics se detuvieron. ¿Isabel, está todo bien?
Solo una auditoría, dije. Estrictamente interna. Y Julián, esto queda entre nosotros. No lo pongas en el registro oficial todavía. Entendido, dijo. Tendré un seguimiento preliminar para mediodía. Terminé la llamada justo cuando oí que la ducha se detenía en el piso de arriba. Me guardé el teléfono en el bolsillo y cogí unas varillas. Cuando Marco entró en la cocina, yo estaba volteando una tortilla. Forcé mis hombros a relajarse. Ajusté mi rostro en la expresión suave y acogedora de una esposa que no tenía nada de qué preocuparse más allá del desayuno. Marco parecía renovado. El cansancio de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por la energía boyante de un hombre que acababa de conseguir exactamente lo que quería. Huele de maravilla, murmuró contra mi pelo, rodeando mi cintura con sus brazos por detrás. ¿Dormiste bien? Como un bebé mentí. Me giré en sus brazos y le entregué un plato. He enviado esa autorización. Ya deberías tener los fondos. Sonrió y por un segundo busqué un rastro de culpa. No había ninguno. Solo había alivio y un destello de triunfo. Me has salvado la vida, Isabel. Los inversores van a quedar impresionados. Esto asegura el trato. Me alegro, dije, observándolo comer. Estaba pensando que quizá debería unirme a ti en una de esas cenas. Hace tiempo que no veo al equipo de Nueva York. Marco dejó de masticar por una fracción de segundo. Fue casi imperceptible. Tragó y sacudió la cabeza, riendo ligeramente. Amor, te morirías de aburrimiento. Es todo charla técnica y humo de puros. Además, ya tienes suficiente con la adquisición del hotel. Déjame a mí el trabajo pesado. Tú solo disfruta de ser la reina del castillo. La reina del castillo, esa era su nueva narrativa favorita. Me quería en el trono para que no me diera cuenta de que estaba saqueando la tesorería. Tienes razón, dije, tomando un sorbo de agua para tragar la bilis que me subía por la garganta. No sé qué haría sin ti encargándote de los detalles sórdidos. Me dio un beso en la mejilla antes de irse, cogiendo una manzana al pasar. No me esperes despierta. Podríamos alargarnos hasta tarde esta noche para celebrar la firma. Pásalo bien, grité tras él. Tan pronto como la puerta del ascensor se cerró, la sonrisa se desvaneció de mi rostro como una pesada cortina. Fui a mi despacho en casa y cerré la puerta con llave. No fui a la oficina ese día. Me senté en mi silla ergonómica, mirando las pantallas, esperando que aparecieran las migas de pan digitales. A las 11:45 sonó mi línea segura. Dime, Die, no es un proveedor. La voz de Julián era seca, desprovista de emoción. Los fondos fueron de la cuenta de operaciones a un holding llamado Horizonte Claro, SL. Desde allí, fueron transferidos inmediatamente a un concesionario en Pozuelo de Alarcón. Sentí una sensación de frío extenderse por mi pecho. No era un corazón roto. El corazón roto es cálido y desordenado. Esto era el escalofrío de la claridad. ¿Qué tipo de concesionario, Julián? Velocitar Automóviles, dijo. Se especializan en importados italianos. La transferencia fue marcada como un depósito prioritario. 85,000 euros, repetí. Eso no es un alquiler, es una compra. Así parece, dijo Julián. Isabel, ¿quieres que lo marque como malversación? Puedo congelar las cuentas de la filial en 10 minutos. No dije al instante. Todavía no. Si congelamos, alegará que fue un error. Dirá que fue un malentendido, un préstamo personal que pretendía devolver. Tergiversará la historia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando que se estrelle, dije. Sigue monitorizando. Quiero un historial completo de cada transacción superior a 500 euros de su tarjeta corporativa en los últimos 6 meses. Colgué. Me senté allí en el silencio de mi casa de millones de euros. No lloré. No lancé el pisapapeles al otro lado de la habitación. En su lugar, abrí una nueva hoja de cálculo. Escribí activos en una columna y pasivos en la otra. En pasivos, escribí Marco Vargas. Pasé la tarde investigando. Le había dado autonomía a Marco porque confiaba en él, pero yo todavía poseía el acceso raíz a todo el servidor de Montero Prime. Ignoré la interfaz de usuario estándar y entré en los registros del sistema. Quería ver qué estaba haciendo el CEO de mi filial cuando no estaba comprando Ferraris. Encontré la actividad inocua habitual, correos electrónicos a contratistas, verificaciones de cronogramas. Pero entonces vi una alerta en el protocolo de seguridad de hacía 3 días. Hubo un inicio de sesión con las credenciales de Marco a las 2 de la madrugada. Había accedido a una carpeta restringida, el Fondo de Inversión Soberano. Se me cortó la respiración. Esa carpeta no contenía planos de construcción ni permisos de recalificación. Contenía los contratos del capital familiar a largo plazo, los activos líquidos que sostenían todo el apalancamiento de la empresa.
Marco no tenía nada que hacer en esa carpeta. Tenía acceso de solo lectura, pero los registros mostraban que pasó 40 minutos revisando las cláusulas de liquidación y los derechos de transferencia conyugal. No solo estaba robando dinero para un coche, estaba estudiando la arquitectura de mi imperio para ver si podía arrancar una piedra angular sin que el techo se derrumbara sobre él. Cerré el portátil. El sol se estaba poniendo, proyectando largas y rojizas sombras por la habitación. Marco creía que era listo. Creía que estaba jugando una partida de ajedrez sofisticada mientras su esposa estaba ocupada arreglando flores, pero había cometido un error fatal. Asumió que, como yo era callada, era ciega. Acababa de comprar un coche con dinero robado. Estaba investigando cómo acceder a mi capital. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las calles de Madrid. Podría haberlo detenido hoy. Podría haber llamado a la policía, pero eso sería demasiado fácil. Sería un divorcio ruidoso y él podría irse con un acuerdo solo para desaparecer. No, necesitaba que llegara más lejos. Necesitaba que se sintiera tan seguro, tan intocable, que firmara su nombre en algo que no solo terminara nuestro matrimonio, sino que acabara con él. Volví a la cocina y empecé a picar verduras para la cena. Cuando llegara a casa esta noche, le preguntaría sobre su día. Escucharía sus mentiras sobre los inversores y las duras negociaciones. Sonreiría, le serviría su vino y esperaría. El coche era solo el aperitivo. Iba a esperar hasta que intentara pedir el plato principal. La notificación en mi servidor cifrado llegó a las 10:09 de la mañana. Era un único archivo PDF de Julián etiquetado simplemente como rastreo de activos. Me senté en mi despacho en casa, con la puerta cerrada y las persianas bajadas, protegiendo la habitación de la mañana gris de Madrid. No abrí el archivo de inmediato. Tomé un sorbo de agua, centré mi respiración y en el ratón. Los 85,000 euros viajaron rápido. Fueron de Prime Urban Developments al holding que Julián mencionó y en 2 horas fueron transferidos a un concesionario de lujo en Pozuelo de Alarcón. Pero la factura adjunta a la transferencia bancaria era la prueba definitiva. Era una orden de compra para un Ferrari Portofino. El color figuraba como rosso corsa. El comprador no era Marco Vargas. El comprador figuraba como Cielo de Terciopelo SL. Me recosté en la silla. Mi marido no había comprado un coche para sí mismo. Marco conducía un Mercedes clase S de la empresa. Un descapotable rojo brillante no era su estilo. Era demasiado ruidoso, demasiado poco práctico para un hombre que intentaba proyectar seriedad ejecutiva. Aquello era un regalo. Cogí el teléfono y llamé a Julián. Lo estoy viendo, dije cuando contestó. He sacado las escrituras de Cielo, de Terciopelo SL, dijo Julián con voz nítida. Fue registrada hace 3 semanas. El administrador es un servicio jurídico genérico, pero la dirección de correspondencia remite a un apartado de correos en Chamberí. Sigue cavando, dije, pero por ahora necesito los datos en bruto. Envíame los extractos de las tarjetas de crédito sin editar del fondo discrecional de la filial. Retrocede 6 meses. Enviado, respondió Julián. Isabel, ten cuidado. Colgué y abrí el nuevo archivo. Era una hoja de cálculo que contenía miles de filas de datos. Empecé a cruzar la información. En una pantalla tenía la agenda oficial de Marco, la que gestionaba su secretaria, llena de reuniones de la junta, visitas a obras y cenas de relaciones con inversores. En la otra pantalla tenía el registro de gastos. Tardé menos de 1 hora en desmantelar la realidad de mi matrimonio. El 12 de mayo, la agenda de Marco decía que estaba en una vista de recalificación que se alargó. El extracto de la tarjeta mostraba una cena para 2 en un asador exclusivo en el barrio de Salamanca, seguida de un cargo en un hotel boutique de 5 estrellas. La cuenta de la cena fue de 150 euros. Los funcionarios de urbanismo no comen chuletones de 150 euros. El 4 de junio afirmó estar en una conferencia en Barcelona. La tarjeta mostró una transacción en un spa de lujo en Marbella. El 15 de julio, un cargo por una pulsera de diamantes apareció bajo la categoría de material de oficina. El proveedor era una joyería de alta gama en la calle Serrano, pero el código de gasto había sido modificado manualmente. Sentí un sabor metálico y frío en la boca. Aquello no era un desliz, era un estilo de vida. Estaba financiando una segunda existencia, usando los beneficios de la empresa que yo construí. Minimicé la hoja de cálculo y saqué los archivos del proyecto de la costa. Necesitaba estar absolutamente segura. Entré en la base de datos municipal usando mis credenciales de promotora. Busqué las solicitudes de permisos. Estado, pendiente de revisión. Última acción. Hace 4 meses. No había nuevos inversores. No había un cierre inminente.
Los 85,000 euros eran simplemente un robo vestido de traje y corbata. Me había mirado a los ojos, me había besado la frente y me había robado para comprarle un juguete a otra persona. Apagué el ordenador. Necesitaba aire. Necesitaba ver la manifestación física de esta traición. Conocía los hábitos de Marco. Si compraba un coche llamativo para una mujer en la ciudad, ella no lo guardaría en un garaje. Lo estaría exhibiendo. Y en una tarde de martes en Madrid, solo había un lugar para exhibir dinero nuevo. Cogí mi bolso y conduje mi sedán negro hacia el centro. La ciudad bullía. Los turistas abarrotaban las aceras, mirando los rascacielos, ajenos al hecho de que la mitad de los edificios estaban apalancados hasta el límite y las personas dentro de ellos se estaban ahogando en secretos. Entré en el aparcamiento de un exclusivo centro comercial en la Milla de Oro. Era el tipo de lugar donde los aparcacoches dejaban los Lamborghinis en la primera fila y todos los demás subían en espiral hasta la cuarta planta. Conduje despacio, escaneando las plazas reservadas cerca de los ascensores. Mi corazón latía a un ritmo lento y pesado contra mis costillas. Me dije a mí misma que solo estaba yendo de compras, que solo era Isabel Montero una empresaria de éxito, regalándose un pañuelo nuevo. Entonces lo vi. Estaba aparcado agresivamente ocupando 2 plazas cerca de la entrada, brillando bajo las luces fluorescentes como una gota de sangre fresca. Un Ferrari Portofino Rosso Corsa. Comprobé la matrícula con la imagen que Julián me había enviado. Coincidía. Aparqué mi sedán en una plaza 3 filas más atrás, apagué el motor y esperé. El cuero del volante se sentía frío bajo mis manos apretadas. Observé las puertas del ascensor. Pasaron 10 minutos, luego 20. A las 14:45, las puertas del ascensor se abrieron. El sonido de unos tacones altos repicando en el hormigón resonó por el garaje antes incluso de que la viera. Salió con la confianza de quien cree que el mundo es un plató de cine, y ella es la protagonista. Parecía tener unos 26 años. Llevaba gafas de sol enormes, unos pantalones de yoga ajustados que costaban más que la cuota de una hipoteca, y una chaqueta de diseñador corta. Sostenía su teléfono, hablándole a la cámara, grabándose a sí misma mientras caminaba hacia el Ferrari. Esta era Sofía Vega. Reconocí el tipo inmediatamente. Era la mujer que trataba la vida como una oportunidad para crear contenido. Era bonita, sí, de una forma curada y filtrada, pero lo que me impresionó fue la arrogancia en su postura. No caminaba como si tuviera suerte de conducir ese coche. Caminaba como si se lo debieran. Se detuvo junto al Ferrari, posó para el teléfono y rió un sonido brillante y vacío que me irritó. Llevaba 3 bolsas grandes de tiendas donde Marco había afirmado estar comprando regalos para clientes. Podría haberme quedado en el coche. Podría haber tomado fotos a través del parabrisas y marcharme, entregarle las pruebas a mi abogada y terminar esto a distancia. Esa habría sido la opción segura. Habría sido la Isabel que evitaba los conflictos. Pero esa Isabel se había quedado en casa hoy. Abrí la puerta del coche. El sonido fue fuerte en el garaje silencioso. Sofía detuvo su mano a medio camino de la manilla del Ferrari. Levantó la vista, escaneando el aparcamiento. Salí de las sombras del pilar de hormigón. Llevaba un traje de chaqueta azul marino a medida, mi pelo recogido hacia atrás en un moño severo. No parecía un influencer. Parecía la persona que firmaba los cheques a los influencers. Caminé directamente por el centro del pasillo, mis tacones haciendo un sonido nítido y autoritario. No me di prisa. Caminé con el paso firme y aterrorizante de un aviso de desahucio llegando por correo. Sofía se bajó las gafas, entrecerrando los ojos hacia mí. Todavía no me reconocía. Para ella, yo solo era una mujer de traje caminando por un aparcamiento. Se volvió de nuevo hacia el coche ignorándome y pulsó el botón de desbloqueo en la llave. El Ferrari pitó. Me detuve a 3 metros de ella. Bonito coche, dije. Mi voz era tranquila, resonando ligeramente en las paredes de hormigón. Sofía se giró, con una sonrisa educada pero desdeñosa estampada en el rostro. Gracias, mi novio me lo acaba de regalar. Lo sé, dije. Yo lo pagué. Su sonrisa vaciló. Se congeló, con el pulgar flotando sobre la pantalla del teléfono. Me miró, realmente me miró, y vi el momento en que encajó las piezas. Vio las joyas caras que yo llevaba, la forma en que estaba de pie, el parecido con la mujer que probablemente había visto en el fondo de la vida de Marco. No me moví, solo me quedé allí esperando a que entendiera que el juego que creía estar jugando acababa de cambiar de dueño. El aire en el garaje parecía pesado, saturado con el olor a tubo de escape y perfume caro. Vi a Sofía Vega procesar mi afirmación.
Por un segundo vi el pánico brillar en sus ojos, el instinto de una ladrona pillada con la mano en la caja. Pero entonces una expresión diferente tomó el control. Fue una mirada de desafío, alimentada por la arrogancia de una mujer que cree que ya ha ganado la guerra. No retrocedió. En su lugar, dio un paso hacia mí, sus tacones repicando agresivamente en el hormigón. Inclinó la cabeza, inspeccionándome con una falsa simpatía diseñada para cortar más profundo que cualquier cuchillo. «Tú eres Isabel», dijo, con su voz goteando una dulzura empalagosa. «Te reconozco por las fotos en su escritorio, aunque honestamente pareces mucho mayor en persona». Esperó a que yo vacilara. No me moví. Mantuve mi rostro perfectamente liso, mis manos relajadas a los lados de mi cuerpo. «Supongo que debería decir hola», continuó Sofía, acortando la distancia entre nosotras hasta que el olor de su spray corporal de vainilla se volvió asfixiante, ya que prácticamente somos familia ahora. «Marco habla de ti todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo. Generalmente solo cuando se queja de lo asfixiante que se siente en casa». Levantó la mano, agitando la llave del Ferrari, justo delante de mi cara. El acabado rojo captó la luz fluorescente. La sacudió ligeramente, un tintineo provocador que resonó en el silencio del garaje. «Me dijo que compró esto porque quería ver a alguien disfrutar realmente de la vida. Para variar», dijo, con los labios curvándose en una sonrisa cruel. «Dice que eres». ¿Cuál fue la palabra? ¿Intensa? No, no fue esa. Aburrida. Dice que eres aburrida. Dice que vivir contigo es como vivir con una hoja de Excel. Esa era la frase que debía haberme roto. Aquel era el momento en que se suponía que debía gritar, abalanzarme sobre ella, disolverme en un charco de lágrimas de inseguridad. Fue un golpe calculado a mi edad, a mi personalidad y a mi matrimonio. Pero Sofía Vega no entendía con quién estaba hablando. Creía que estaba hablando con una esposa traicionada. No se daba cuenta de que estaba hablando con la persona que tenía la hipoteca de toda su existencia. Miré la llave. Luego miré su rostro, que estaba a la espera, desesperado por una reacción. Yo sonreí. No fue una sonrisa amarga, fue una sonrisa genuina y educada, del tipo que les daba a los ejecutivos junior cuando hacían una sugerencia estúpida en una reunión de la junta. «Es un coche precioso», dije suavemente. «El manejo del Portofino es excepcional, especialmente en autopista. Estoy segura de que lo vas a disfrutar». La sonrisa de Sofía vaciló. Su ceño se frunció en confusión. Había lanzado una granada y yo simplemente había elogiado la metralla. «¿Eso es todo?», dijo, su voz perdiendo la cobertura de azúcar. «¿No vas a preguntarme cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿No vas a preguntarme si me ama?» «No necesito hacer preguntas cuando ya tengo las respuestas», respondí tranquilamente. «Conduce con cuidado, Sofía. El seguro de ese vehículo es bastante alto». Me di la vuelta, ignorándola como si fuera un aparcacoches. Había terminado. La falta de conflicto la enfureció. Necesitaba el drama para validar su posición. Si yo no peleaba, ella no era la ganadora. Solo era una amante en un aparcamiento. «¡Oye!», gritó, su voz estridente rebotando en las paredes. «No me des la espalda. ¿Te crees tan superior porque tienes el anillo? Mira esto». Estiró el brazo, sacudiendo la muñeca. «Me regaló esto en nuestro aniversario de 3 meses. Y este bolso lo compramos en Las Vegas la semana pasada, mientras tú creías que estaba en una conferencia». Me detuve y miré hacia atrás, por encima del hombro. De su hombro colgaba un bolso acolchado, de edición limitada. Lo reconocí inmediatamente. Coincidía con un cargo de 800 euros en la tarjeta corporativa, registrado como material de oficina para el departamento de marketing. Pero entonces mis ojos vagaron hacia su muñeca y la respiración se detuvo en mi garganta. Llevaba un reloj de platino con esfera de madreperla y un distintivo bisel de zafiro azul. No era solo un reloj caro, era una pieza encargada exclusivamente para la gala benéfica anual de la Fundación Montero. Solo había 5 de esos en el mundo. Yo misma había firmado la orden de adquisición. Se suponía que estaba en la caja fuerte de la sede, esperando a ser subastado para recaudar fondos para la sanidad pediátrica. Marco no solo había usado dinero de la empresa para comprar regalos, había sustraído físicamente un activo de la caja fuerte corporativa. Aquello no era adulterio, era hurto agravado. Una calma extraña me bañó. Hasta ese momento, había una pequeña y tonta parte de mí que veía aquello como una tragedia personal. Pero ver ese reloj en su muñeca lo cambió todo. Ya no era una disputa doméstica. Era la escena de un crimen. «Es un reloj precioso», dije, mi voz cayendo a un registro que era casi mecánico. «Te queda bien». Sofía se irguió, acariciando el metal robado. «Lo sé. Marco dice que me merezco lo mejor». «Ciertamente tiene gustos caros», dije. Volví a mi coche.
Podía oírla bufar detrás de mí, frustrada por no haber conseguido hacerme sangrar. Quería una pelea, pero no se la iba a dar, no allí. No cuando ella solo era un síntoma de la enfermedad. Llegué a mi sedán y abrí la puerta. Al deslizarme en el asiento del conductor, cogí mi teléfono. A través del cristal ahumado de la ventanilla lateral, el ángulo era perfecto. Sofía seguía de pie junto al Ferrari, mirando su teléfono, probablemente enviándole un mensaje a Marco para decirle que su esposa estaba loca. Levanté mi cámara. El reflejo en mi espejo lateral enmarcaba la escena perfectamente. Sofía, el Ferrari, con la placa del concesionario, y el perfil nítido de su rostro. Tomé 3 fotos en rápida sucesión. Luego hice zoom y tomé una más, enfocada enteramente en el reloj de su muñeca. Bajé el teléfono y arranqué el motor. No lloré. Mis ojos estaban secos y mis manos firmes en el volante. Al salir del garaje, dejando a la chica del coche rojo atrás en la penumbra, sentí que ocurría una transformación. La tristeza que había sentido esa mañana se había evaporado. Había sido reemplazada por una sensación que era fría, dura y afilada. Parecía cero. Marco me había llamado aburrida, me había llamado hoja de cálculo. Estaba a punto de aprender que las hojas de cálculo son las cosas más peligrosas de la Tierra si estás en el lado equivocado de la columna. Me incorporé al tráfico, las luces de la ciudad volviéndose borrosas al pasar. Había terminado de ser la esposa, había terminado de ser la socia. Esta noche sería la presidenta del consejo y estaba a punto de cobrar el préstamo. El trayecto a casa desde el garaje fue un borrón de movimiento y furia reprimida. No recuerdo los semáforos, no recuerdo la música en la radio. Solo recuerdo la sensación de que mi piel se enfriaba, como si la sangre hubiera drenado de mi cuerpo para acumularse en algún lugar profundo de mis entrañas. Cuando entré en mi ático, el silencio, que generalmente parecía pacífico, ahora se sentía como un vacío, esperando ser llenado con violencia. No fui a la cocina, no me serví una bebida. Fui directa a mi despacho y cerré la puerta con llave. Me senté en mi escritorio, la superficie de caoba fría bajo mis palmas. Respiré hondo, un aire que tembló en mi pecho, y entonces encendí mi ordenador. La Isabel que había estado en el aparcamiento y había sonreído al amante de su marido se había ido. En su lugar estaba la fundadora de Montero Prime Capital. Ya no estaba buscando un desengaño. Estaba llevando a cabo una auditoría forense. Entré en el sistema central con mi clave administrativa maestra. Ese nivel de acceso me permitía verlo todo. No solo los informes superficiales que Marco preparaba para la junta, sino los datos brutos que fluían por las venas de la empresa. Saqué el historial financiero de Prime Urban Developments de los últimos 24 meses y lo puse junto a la agenda personal de Marco. Fue como ver una película en la que finalmente ves al fantasma en el fondo de cada escena. Vi la arquitectura de una vida doble construida con una precisión aterrorizante. El 3 de marzo, la agenda de Marco enumeraba una inspección de obra de 3 días en Bilbao. Había alegado que el tiempo retrasó su vuelo de vuelta. Saqué el informe de gastos. Hubo un vuelo, sí, pero no a Bilbao. El registro del jet corporativo mostró un desvío a Ibiza. Los gastos de esos 3 días se registraron como relaciones con clientes. El desglose incluía el alquiler de una villa privada con piscina infinita climatizada y un chef personal. Me desplacé hacia abajo hasta el 10 de agosto. Había un cargo de 1,000 euros categorizado como material de oficina. Investigué la imagen del recibo almacenada en la nube. No era papel ni tóner. Era un recibo de una boutique de lujo en la Galería Canalejas por un bolso, la misma marca que acababa de ver colgada del hombro de Sofía. Sentí una oleada de náuseas, pero la tragué. Forcé a mis ojos a seguir moviéndose. Las entradas de cenas con clientes estaban esparcidas por el libro mayor como metralla. Crucé las fechas con los sistemas de reservas de los restaurantes. Eran casi siempre mesas para 2. Las facturas incluían botellas de champán que costaban 150 euros cada una. Aquello no eran reuniones de negocios, eran citas. Estaba cortejando con mi dinero. Estaba construyendo un romance usando los ladrillos de mi imperio. Abrí el registro de telecomunicaciones. A continuación, solicité los datos brutos del móvil corporativo de Marco. La pantalla se llenó de números. Los clasifiqué por frecuencia. Un número destacaba. ¿Aparecía miles de veces? Aparecía por la mañana de camino al trabajo. Aparecía a la hora del almuerzo. Pero las que hicieron que mis manos temblaran fueron las llamadas hechas por la noche. El registro mostraba llamadas a las 21:30, a las 22. Estos eran los momentos en los que Marco me decía que estaba atrapado en una reunión o lidiando con una crisis.
No estaba en una reunión. Estaba al teléfono con ella, probablemente quejándose de mí, probablemente planeando su próxima viaje. Mientras yo estaba sentada en la habitación de al lado, preocupada por sus niveles de estrés, conecté un disco duro de estado sólido en el puerto USB. Ya no confiaba en la nube. Necesitaba algo físico, algo que él no pudiera borrar. Empecé la transferencia. Creé carpetas etiquetadas por fecha. Dentro de cada carpeta coloqué las pruebas, la entrada en la agenda, la transacción de la tarjeta de crédito, el registro del vuelo y el registro telefónico. Era un dossier de traición, era una acusación. Pensé que había visto lo peor. Pensé que las joyas y los viajes eran la extensión de su codicia. Entonces, encontré el contrato. Estaba revisando la lista de proveedores de la filial, buscando otras irregularidades, cuando noté un pago mensual recurrente de 25,000 euros a una empresa llamada Consultoría Puente Norte S.L. El nombre sonaba profesional, sonaba como una firma consultora legítima que podríamos contratar para planificación urbana o navegación regulatoria, pero la cantidad activó mis instintos. 25,000 euros al mes. Era una tarifa de retención para un bufete de abogados de primera línea, no para un grupo de consultoría genérico. Hice clic en el perfil del proveedor. El contrato había sido firmado por Marco Vargas en nombre de Montero Prime y una tal S. Vega, en nombre de Consultoría Puente Norte. Mi corazón se detuvo. S. Vega, Sofía Vega. Copié la dirección listada para Consultoría Puente Norte, calle José Ortega y Gasset número 40, piso 4B. Abrí una ventana separada en el navegador y busqué la dirección. No era un edificio de oficinas, era un bloque residencial de lujo. El piso 4B era un apartamento de 2 habitaciones. Me eché hacia atrás, el aire saliendo de mis pulmones en un suspiro. Marco no solo le había comprado regalos, la había puesto en nómina. Sumé rápidamente los pagos. El contrato llevaba activo 2 años. 2 años de pagos mensuales, 2 años de bonos por finalización de proyecto. El total ascendía a 600,000 euros. Eso no era solo infidelidad. Era malversación de fondos. Marco había usado su posición como consejero delegado para crear un contrato fraudulento con una empresa fantasma perteneciente a su amante. Estaba desviando capital de Montero Prime y blanqueando el dinero a través de un trabajo de consultoría falso. Me estaba robando para financiar el estilo de vida que creía merecer. La gravedad de la situación cambió instantáneamente. Esto ya no era solo una cuestión para el juzgado de familia. Era un delito penal, era fraude fiscal, era un incumplimiento del deber fiduciario que podría enviarlo a prisión durante una década. Mi dedo revoloteó sobre el teléfono. Mi instinto era llamarlo, gritar, desatar la furia que hervía dentro de mí. Quería conducir de vuelta a aquel aparcamiento y tirarle los papeles a la cara. Pero me detuve. Si lo confrontaba ahora, entraría en pánico. Alegaría que fue un error. Intentaría acceder a los servidores y borrar los correos electrónicos. Trituraría las copias físicas de los contratos. Vaciaría las cuentas y huiría. O peor, intentaría echarme la culpa a mí, alegando que yo lo había autorizado, alegando que yo era la que movía el dinero. Era un mentiroso, y los mentirosos son peligrosos cuando están acorralados. Necesitaba ser más lista, necesitaba ser la jugadora de ajedrez que él nunca pensó que yo era. Saqué el disco duro y lo deslicé en la caja fuerte escondida detrás de la estantería. La cerré con un lector biométrico. No podía atacar todavía. Tenía que dejarle pensar que estaba seguro. Tenía que dejarle creer que la mentira se sostenía. Necesitaba cortar sus rutas de escape antes de encender la cerilla. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. Marco llegaría a casa en 2 horas, oliendo a otra persona, sonriendo con su sonrisa ensayada. Me levanté y caminé hacia el espejo del pasillo. Miré mi reflejo. Mi rostro estaba pálido, pero mis ojos estaban claros. No había más lágrimas. ¿Tenía que interpretar el papel de mi vida? ¿Tenía que ser la esposa amorosa por una noche más? ¿Tenía que preparar la cena? ¿Tenía que preguntarle sobre su día? ¿Tenía que dejarle que me besara? Porque cuando finalmente dejara caer el mazo, quería estar segura de que no tendría absolutamente ningún lugar al que huir. Iba a cerrar cada puerta, congelar cada cuenta y despojarlo de cada activo hasta que fuera exactamente lo que era cuando lo conocí. Un hombre con nada más que un traje barato y un bolsillo lleno de mentiras. El comedor privado del Hotel Ritz estaba insonorizado y olía ligeramente a lirios caros y a dinero antiguo. Era el tipo de sala donde se negociaban fusiones y se terminaban silenciosamente carreras políticas. Me senté en la cabecera de la larga mesa de caoba.
Frente a mí estaba Carmen Ríos. Carmen no era solo una abogada, era un sistema armamentístico en un traje de Chanel. Habíamos estudiado Derecho juntas hacía 20 años. Yo me pasé a la promoción inmobiliaria. Ella siguió en el Derecho de familia y se convirtió en la abogada de divorcios más temida de Madrid. Deslice el disco duro cifrado y el dossier impreso por la madera pulida. Lidia. Carmen se puso las gafas. No preguntó cómo me sentía. No me ofreció una mirada de lástima. Abrió el archivo y empezó a leer. Durante 20 minutos, el único sonido en la sala fue el pasar de las páginas y el suave tintineo de los cubiertos mientras yo jugueteaba con una ensalada que no tenía intención de comerme. Cuando finalmente cerró la carpeta, se quitó las gafas y me miró. Su expresión era aterradoramente calmada. Esto no es un caso de divorcio, Isabel dijo. Esto es una querella criminal esperando a ser presentada. Lo sé, dije. Podemos ganar. ¿Ganar? Carmen soltó una risa seca y corta. Isabel, yo redacté vuestra separación de bienes. La redacté cuando tú ya valías 15 millones de euros y él conducía un Honda. Ese documento es de hierro. Afirma claramente que cualquier infidelidad anula su derecho a una pensión compensatoria, pero esto trazó el archivo con una uña perfectamente cuidada. Este incumplimiento del deber fiduciario, esta malversación a través de la empresa fantasma, no vamos a divorciarnos simplemente de él. Vamos a aniquilarlo. Sacó un bloc de notas legal y destapó una pluma estilográfica. Necesitamos un ataque en varios frentes. Si presentamos la demanda de divorcio primero, estará alertado. Intentará liquidar activos o destruir pruebas en los servidores. No podemos darle ventaja. Así que lo golpearemos en todas partes a la vez. Exactamente, dije. Perfecto, dijo Carmen, escribiendo rápidamente. Ejecutamos simultáneamente. Redactaré la demanda de divorcio, citando adulterio y alzamiento de bienes o fraude financiero, pero no se la notificaremos todavía. Primero, necesitamos la rescisión corporativa. Yo puedo despedirlo, dije. ¿Soy la accionista mayoritaria? No, corrigió Carmen, no puedes simplemente despedirlo. Necesitas hacer un despido disciplinario procedente para activar las cláusulas de devolución de bonos en su contrato. Eso significa que necesitamos involucrar al Consejo de Administración, pero solo a los que confiamos. Una vez que sea despedido por causa justa, su paquete de indemnización, su paracaídas dorado que vale cerca de 1 millón de euros, queda anulado. Levantó la vista, con los ojos entrecerrados. Pero hay algo más aquí, algo que podrías haber pasado por alto en el volumen de datos. Volvió a la página 42 del dossier que yo había compilado. Era una impresión de un correo electrónico que Marco había enviado a nuestros auditores externos hacía 3 días. Mira el asunto, dijo Carmen. Leí en voz alta. Reasignación de activos para optimización fiscal. Leí, el cuerpo ordenó. Analicé el texto. Marco estaba pidiendo a los auditores que prepararan una transferencia del 18% de sus acciones de rendimiento a un fideicomiso privado. Alegaba que era para disminuir su carga tributaria para el próximo ejercicio fiscal. No lo entiendo, dije. Aún no posee esas acciones. No vencen hasta dentro de 2 años. Él lo sabe, dijo Carmen, bajando la voz a un susurro. Estaba intentando engañar a los contables para que firmaran una transferencia de capital aún no consolidado. Si lo hubieran aprobado y si tú hubieras firmado la auditoría trimestral sin leer la letra pequeña, habría movido legalmente la propiedad de esas acciones a un fondo que no puedes tocar. No solo estaba robando dinero, Isabel. Se estaba preparando para robar un trozo de los cimientos de la empresa. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, algo que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Marco no solo era codicioso, estaba tramando activamente un golpe. Quería dejarme, pero quería llevarse el trabajo de mi vida con él. Está intentando dar el golpe final, dije. Sabe que el matrimonio está muerto. Solo intenta agarrar todo lo que puede antes de que el cadáver se enfríe. Exactamente, dijo Carmen, lo que significa que estamos compitiendo contra el reloj. Se está impacientando. Si presiona de nuevo a los contables, podrían llamarte para verificarlo. No podemos arriesgarnos a que esa conversación ocurra mientras él todavía está en casa. Arrancó la hoja del blog y me la entregó. Era un cronograma. Esta es la jugada, dijo Carmen. Actuamos el viernes. Tú autorizas a Julián a preparar el bloqueo bancario. Yo tendré los papeles del divorcio sellados y listos. Tú activas el bloqueo informático y solo entonces, le informamos. Viernes repetí. Eso es dentro de 48 horas. ¿Puedes aguantar 2 días más?, preguntó Carmen.
¿Puedes dormir en la misma cama que él y no ponerle una almohada en la cara? Puedo, dije. Llevo 20 años negociando con tiburones. Marco es solo un pececillo que se cree un depredador. Estupendo, dijo Carmen. Cogió su teléfono. Empezaré a redactar los escritos. Tú encárgate de la logística interna. E Isabel, prepara a tu equipo de seguridad. Cuando un hombre como Marco se da cuenta de que el juego ha terminado, no se rinde, explota. Salí del hotel y me subí a mi coche. No fui a casa, fui a la sede de Montero Prime. Caminé directamente hacia el despacho de Julián. Las paredes de cristal estaban esmeriladas, ofreciendo privacidad. Julián levantó la vista cuando entré, vio la expresión de mi rostro e inmediatamente colgó el teléfono. ¿Está hecho?, preguntó. Todavía no, dije. Vamos a actuar el viernes por la noche. Necesito que prepares los documentos para el banco. Quiero un bloqueo total en las cuentas conjuntas y una revocación de sus líneas de crédito corporativas. Quiero las cartas para los inversores listas, explicando que hay un cambio en el liderazgo debido a una reestructuración interna. Y Julián, quiero que redactes la carta de despido disciplinario. Julián asintió, con el rostro serio. Tendré todo listo, todo lo que necesito es la señal. La señal será un mensaje, dije. Una palabra. Cuando la recibas, ejecútalo todo. No me llames, simplemente córtale el acceso. Entendido, dijo. Quedaba una última parada. Tomé el ascensor hasta el vestíbulo y encontré al jefe de seguridad del edificio, un exmilitar llamado Carlos. Le pedí que caminara conmigo hacia un rincón tranquilo del lobby. Tam. Señora Montero, dijo Carlos, asintiendo respetuosamente. Carlos, hay una situación delicada, dije, manteniendo la voz profesional. El viernes por la noche hay una alta probabilidad de que un residente del ático se vuelva conflictivo. Voy a rescindir un contrato de trabajo y un matrimonio simultáneamente. Carlos no parpadeó. ¿El señor Vargas? Sí, dije. ¿Cuáles son sus instrucciones? Quiero un equipo de guardia en el vestíbulo, dije. Si llamo, quiero que estéis en el ascensor en 30 segundos. Y Carlos, si se niega a abandonar las instalaciones después de que se lo pida, quiero que sea desalojado. No me importa si lleva smoking o pijama. Si se resiste, trátalo como a un intruso. Nos encargaremos de ello, señora, dijo Carlos. ¿Quiere que desactivemos su tarjeta de acceso con antelación? No, dije. Quiero que pueda entrar, quiero que se sienta cómodo, quiero que llegue a casa pensando que todo es normal. Yo te avisaré cuando hay que cortarle el acceso. Conduje a casa mientras el sol se ponía sobre el horizonte que yo había ayudado a construir. La ciudad se veía hermosa, una cuadrícula de oro y acero. Marco llegaría a casa pronto. Probablemente estaría de buen humor. Creería que su correo electrónico a los contables estaba procesando. Creería que su amante le esperaba con su reloj nuevo. Creería que yo era la misma esposa ingenua que firmaba cualquier cosa que él le pusiera delante. No tenía ni idea de que el tablero de ajedrez había sido completamente reorganizado mientras él estaba ocupado mirándose al espejo. Entré en el ático y me quité los tacones. Fui a la cocina y empecé a sacar ingredientes de la nevera. Cocinaría su cena favorita, le serviría una copa de vino, le escucharía hablar sobre su día, le daría 48 horas más sintiéndose como un rey, porque cuando el reloj marcara el viernes por la noche, el castillo se iba a desmoronar, y yo sería la persona que sostenía el detonador. La noche del viernes llegó envuelta en una niebla densa y sofocante que subía desde la sierra. Pero dentro de nuestro ático, la atmósfera era eléctrica, con la energía frenética de un hombre preparándose para su coronación. Marco estaba en el vestidor principal, silbando una canción que yo no reconocí. Era una melodía alegre y animada que sonaba grotesca contra la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Me senté en el borde de la cama, observándolo por la puerta abierta. Se estaba aplicando colonia con mano pesada. El perfume a sándalo y bergamota flotaba hasta mí, espeso y empalagoso. Era la misma colonia que había usado en nuestra primera cita, y ahora la estaba usando para seducir a otra mujer mientras gastaba mi dinero. Se ajustó los gemelos cuadrados de oro que le había comprado para su 35 grado cumpleaños. Se volvió hacia el espejo, alisando las solapas de su smoking azul medianoche. Estaba guapo. No podía negar que parecía el marido perfecto, el CEO de éxito, el hombre que lo tenía todo. Era una lástima que en unas horas solo sería una estadística. «Estás muy elegante», dije. Mi voz era firme. Había practicado ese tono en la ducha durante 20 minutos. Era cálido, alentador y completamente hueco. Marco se giró, exhibiendo esa sonrisa brillante y juvenil que un día me hizo temblar las piernas. ¿Tú crees? Esta reunión es crucial, Isabel. Estos inversores son de la vieja escuela. Te juzgan por el corte del traje antes incluso de que abras la boca.
¿Con quién te vas a reunir exactamente?, pregunté, fingiendo ignorancia. Con el consorcio de Miami, dijo, sin dudar. Ya te hablé de ellos. Están interesados en una asociación en la expansión costera. Si cerramos esto, Montero Prime se vuelve nacional. Era una mentira. No había consorcio de Miami, no había expansión costera, solo había una mesa para dos en un exclusivo restaurante con vistas a la puerta de Alcalá y una amante esperando una celebración. Caminó hacia la cama y se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. Sus palmas estaban ligeramente húmedas. ¿Nervios o emoción? De hecho, amor, hay un último obstáculo, dijo, su voz cayendo a un susurro confidencial. Para que firmen la carta de intenciones esta noche, necesito mostrar una prueba de liquidez. Quieren ver una reserva de capital sustancial en la cuenta de operaciones, solo por 24 horas, para demostrar que vamos en serio. Lo miré. Miré al hombre que había jurado amarme y respetarme. Me estaba mirando con los ojos muy abiertos y ansiosos, pidiéndome que le entregara el cuchillo con el que pretendía apuñalarme. ¿Cuánto necesitas?, pregunté. 400,000 euros, dijo. Lo dijo tan casualmente. 400,000 euros. Para él era solo un número. Para mí era el insulto final. Necesitaba casi $500,000 para impresionar a Sofía, tal vez para darle entrada de una propiedad para ella, o para esconderlo en una cuenta offshore que creía que yo no vería. Dejé que el silencio flotara por un momento. Lo observé sudar. Vi el pequeño temblor en su párpado mientras esperaba mi respuesta. Estaba aterrorizado de que yo dijera que no. Necesitaba ese dinero para mantener su castillo de naipes en pie una semana más. Le apreté la mano, forcé una sonrisa en mi rostro, una sonrisa suave e indulgente, que alcanzó mis ojos lo suficiente para ser convincente. Claro, dije suavemente. Si es por tu sueño, Marco, hazlo. Autorizaré la transferencia de fondos inmediatamente. El aire salió de sus pulmones en un enorme suspiro de alivio. Me atrajo en un abrazo, apretándome con fuerza. Gracias, Isabel. No tienes idea de lo que esto significa. Estoy haciendo esto por nosotros. Cuando este negocio se cierre, te llevaré de viaje. Solo nosotros dos, te lo prometo. Sé que lo estás haciendo por nosotros, susurré contra su costosa chaqueta. Se apartó, me besó rápidamente en los labios y miró su reloj. Tengo que correr. No quiero hacerles esperar. No me esperes despierta. Esta negociación podría alargarse hasta muy entrada la noche. Buena suerte, dije. Cogió su teléfono y salió de la habitación. Escuché sus pasos resonando por el pasillo, luego la puerta de entrada abriéndose y cerrándose. El clic pesado de la cerradura sonó como el sello cerrando una tumba. No me moví durante 1 minuto entero. Dejé que el silencio se asentara. Luego me levanté y caminé hacia la ventana. Observé cómo el coche de la empresa salía del garaje y se incorporaba al tráfico, dirigiéndose hacia el centro. Se había ido. Caminé hacia mi despacho y me senté frente al ordenador. No autoricé la transferencia de 400,000 euros. En su lugar, abrí el portal de seguridad del banco. Una notificación roja parpadeaba en la esquina de la pantalla. Hice clic en ella. Era una alerta del algoritmo de prevención de fraudes. Nueva solicitud de línea de crédito pendiente de aprobación. Abrí los detalles. La solicitud se había enviado hacía 2 horas desde una dirección IP que coincidía con el ordenador del despacho de Marco. Estaba solicitando una línea de crédito garantizada por valor de 150,000 euros, usando nuestros activos conjuntos como aval, pero el solicitante principal era Isabel Montero, con Marco Vargas como apoderado autorizado. Me quedé mirando la pantalla. La audacia era asombrosa. No solo estaba robando los 400,000 euros que yo acababa de prometerle, estaba intentando abrir una línea de crédito clandestina a mi nombre. Estaba creando un fondo de fuga del cual yo sería responsable. Sabía que una vez iniciado el divorcio, sus activos serían congelados. Así que estaba intentando asegurarse un montón de dinero que legalmente me pertenecía para financiar su defensa jurídica o su fuga. Quería una red de seguridad. Cogí el teléfono y llamé a la línea de atención al cliente élite del banco. No tuve que esperar. Soy Isabel Montero, dije cuando el representante contestó. Código de verificación. Alfa 9 Zulu. Buenas noches, señora Montero. ¿En qué puedo ayudarla? Estoy viendo una solicitud de crédito enviada hoy a mi nombre, dije, mi voz nítida, desprovista de emoción. Yo no he autorizado esta solicitud. Oh, el representante hizo una pausa. Entiendo. Fue enviada con su firma digital por poderes por el señor Vargas. El señor Vargas no tiene mi autorización para abrir nuevas líneas de crédito, interrumpí. Quiero que marque esta solicitud como fraudulenta. No la cancele simplemente. Márquela. Quiero que quede constancia de que este intento se hizo sin mi consentimiento
y quiero que el aviso de denegación se retrase hasta mañana por la mañana. Entendido, señora Montero. La estoy marcando ahora mismo como actividad no autorizada. ¿Desea algo más? Eso es todo. Colgué. Al marcarlo como fraude, acababa de entregarle a mi abogada otra arma. Cuando fuéramos a los tribunales, eso no parecería un malentendido. Parecería robo de identidad. Saqué mi móvil, abrí mi aplicación de mensajes cifrados y busqué el contacto de Carmen. Tecleé 2 palabras. Esta noche. Procede. La respuesta llegó al instante. Lista cuando tú lo estés. Las demandas están en cola. Cambié mi conversación con Julián. Él estaba esperando. Tenía el interruptor para las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito y el acceso corporativo listo para ser activado. Solo necesitaba la señal. Tecleé la palabra. Ahora. Mi pulgar flotó sobre el botón de enviar. Dudé. No porque tuviera dudas. Dudé porque quería saborear el momento. Cerré los ojos e imaginé dónde estaba Marco ahora. Estaría llegando al restaurante. El aparcacoches le abriría la puerta. Caminaría hacia el comedor, el lugar donde me había pedido matrimonio hacía 10 años. La recepcionista le guiaría hasta la mejor mesa junto a la ventana, con vistas a la ciudad. Sofía estaría allí, usando un vestido que yo había pagado, bebiendo un champán que yo había pagado. Él estaría sonriendo. Le diría que el dinero estaba en camino. Le diría que su esposa era una idiota, que la transferencia había sido aprobada, que eran ricos. Pediría el vino más caro de la carta. Se sentiría como el rey de Madrid. Quería que diera ese primer sorbo de vino. Quería que sintiera la altura de la cima antes de empujarlo por el precipicio. Miré la hora. 21:30. Ya estaría sentado. Estaría pidiendo la cena. Miré el cursor, parpadeando junto a la palabra ahora. Respiré hondo. El aire del ático estaba fresco y limpio. El olor de su colonia se estaba desvaneciendo. Pulsé enviar. A las 21:45 de la noche, mi marido atravesó las puertas del exclusivo restaurante con vistas a la Puerta de Alcalá. Era un lugar que olía a mantequilla de buena calidad, aceite de trufa y exclusividad. Hacía 10 años, en la mesa 4, junto a la ventana de suelo a techo con vistas al centro de Madrid, Marco se había arrodillado y había prometido cuidarme para siempre. Esta noche estaba sentado exactamente en esa misma mesa, pero la mujer frente a él no era su esposa. Sofía llevaba el vestido verde esmeralda que yo sabía que había costado 500 euros, porque había visto el cargo en la American Express corporativa el martes pasado. Estaba radiante, brillando con la anticipación de la fortuna que Marco le había prometido. Estaban cogidos de la mano sobre el mantel blanco, riéndose de una broma que probablemente era a mis expensas. Marco hizo una seña al sumiller, pidiendo una botella de un Burdeos vintage que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Parecía un hombre que había conquistado el mundo. No tenía ni idea de que ya estaba muerto. Yo estaba sentada en mi despacho en casa. La única luz provenía de los 3 monitores dispuestos en semicírculo frente a mí. Mi teléfono descansaba sobre el escritorio de caoba, la pantalla brillando con una única conversación. El destinatario era Julián Herrera. El cuadro de mensaje contenía una palabra. No dudé. No sentí ninguna punzada de arrepentimiento. Miré el reloj digital de mi pantalla. Eran las 21:46. Pulsé enviar. Ahora. El estado del mensaje cambió de enviado a entregado en un segundo. La respuesta fue inmediata, no en palabras, sino en la repentina cascada de datos por mis pantallas. Le había dado a Julián la autoridad para ejecutar una demolición financiera sincronizada y se estaba moviendo con la velocidad de un algoritmo de negociación de alta frecuencia. La fase 1 eran los bancos. En el monitor de la izquierda observé el portal seguro de nuestra cuenta corriente conjunta principal. Este era el reservorio, la cuenta donde se ingresaba el salario de Marco, donde caían nuestros dividendos y de donde él extraía su confianza. El saldo estaba en unos saludables 150,000 euros en tiempo real. Los números oscilaron. Un comando de transferencia iniciado por Julián barrió todo el saldo, dejando exactamente 0 euros. Los fondos fueron instantáneamente enrutados a una nueva cuenta fideicomisaria segregada exclusivamente a mi nombre, protegida por un cortafuegos legal que Carmen había construido ese mismo día. Luego vinieron las líneas de crédito. Observé cómo el estado de la tarjeta American Express Centurion, la pesada tarjeta de titanio negro que a Marco le encantaba golpear sobre las mesas en las cenas, cambiaba de activa a cancelada, robada, comprometida. La Visa Infinite siguió su ejemplo. La línea de crédito principal vinculada a nuestra casa fue congelada. Marco estaba sentado en un restaurante de lujo, a punto de pedir un soufflé, con una cartera llena de plásticos que ahora no eran más que chatarra. La fase 2 era la identidad corporativa.
En el monitor central tenía una vista remota del estado del servidor de Montero Prime. El departamento de informática, actuando bajo mis órdenes directas por escrito como accionista mayoritaria, inició un protocolo de cierre de sesión forzado para el ID de usuario de Vargas SEO. Si Marco hubiera estado mirando su teléfono en ese momento, habría visto su aplicación de correo volverse repentinamente blanca, seguida de un aviso pidiendo una contraseña. Si hubiera intentado introducir su contraseña, habría descubierto que ya no funcionaba. Su acceso a la unidad en la nube, a las listas de contactos, a los planos de proyectos y a los datos sensibles de los inversores había sido cortado. El puente levadizo digital se había levantado, y él se había quedado en el lado equivocado del foso. Simultáneamente, el sistema de recursos humanos generó un documento que Julián había redactado. Era un aviso de despido disciplinario. La causa enumerada no era vaga. Citaba cláusulas específicas de su contrato de trabajo sobre falta muy grave, apropiación indebida de fondos corporativos e incumplimiento de los deberes de lealtad y buena fe fiduciaria. Aquello no era un recorte de personal, era un despido que lo despojaba de su indemnización, de sus opciones sobre acciones y de su dignidad. El correo electrónico estaba programado para llegar a su bandeja de entrada, a la cual ya no podía acceder, y un mensajero motorizado ya estaba de camino al restaurante para entregarle una copia física en mano. La fase 3 fue el golpe legal. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. Presentado. Expediente número 2023 sobre 59.112. Las medidas cautelares de embargo y bloqueo de activos están activas. Carmen acababa de presentar telemáticamente la demanda de divorcio en los juzgados de familia de Madrid. A diferencia de un divorcio estándar, esta demanda incluía 80 páginas de pruebas. Incluía los recibos del Ferrari, los registros de los vuelos a Ibiza, las facturas de las joyas y el contrato condenatorio con Consultoría Puente Norte S.L. Al presentarlo ahora, antes siquiera de que él supiera qué estaba pasando, habíamos bloqueado legalmente el statu quo. Si intentaba mover un solo céntimo o vender un solo activo a partir de este momento, estaría cometiendo un delito de alzamiento de bienes e incurriendo en desacato al tribunal. Pero aún no había terminado. Había una última puerta que necesitaba cerrar, una puerta de la que Marco ni siquiera sabía que yo tenía la llave. Me volví hacia el monitor de la derecha. Este era mi cliente de correo privado. Tenía un borrador esperando, dirigido al Consejo de Administración de Montero Prime Capital. Estos eran los 7 hombres y mujeres que controlaban el destino final de la empresa. Les caía bien Marco. Los encantaba. Jugaba al golf con ellos. Yo sabía que cuando estallara la noticia del divorcio, algunos de ellos podrían intentar ponerse de su lado, pensando que esto solo era una disputa doméstica desordenada que podría perjudicar el precio de las acciones. Tenía que asegurarme de que entendieran que Marco no era una víctima. Era un riesgo. Abrí el borrador. El asunto decía, urgente, hallazgos de auditoría interna y mitigación inmediata de riesgos. En el cuerpo del correo no hablé sobre su aventura. No hablé sobre mi corazón roto. Al consejo no le importaban los sentimientos. Les importaba la responsabilidad civil y penal de la empresa. Expuse los hechos del contrato de Consultoría Puente Norte S.L. Expliqué que el CEO de la filial había estado desviando fondos corporativos a una empresa fantasma perteneciente a una asociada personal. Adjunté los documentos de registro de la empresa fantasma, mostrando el nombre de Sofía y el registro de pagos firmado por Marco. Enmarqué la situación perfectamente. Marco había expuesto a la empresa acusaciones de fraude fiscal y posibles responsabilidades penales. Escribí, para proteger la integridad de Montero Prime y de nuestros accionistas, he ejercido mi autoridad para proceder al despido disciplinario del señor Vargas con efecto inmediato. Debemos convocar una reunión de emergencia mañana por la mañana para discutir el control de daños y la recuperación de los fondos malversados. Leí el texto una última vez. Era frío, era profesional, era letal. Pulsé enviar. El correo fue al presidente, al comité de auditoría y a la asesoría jurídica. En minutos, los teléfonos empezarían a sonar en chalets de La Moraleja y en casas de playa en Sotogrande. Para cuando Marco terminara los entrantes, sería un paria. Nadie en ese consejo lo tocaría. No podría cobrarse favores. No podría tergiversar la narrativa. Lo había etiquetado como radiactivo antes incluso de que él supiera que el reactor tenía una fuga. Me recosté en la silla. El silencio en el ático era absoluto. El ventilador de mi ordenador zumbaba suavemente, enfriando los procesadores que acababan de desmantelar la vida de un hombre. Estaba hecho. La trampa se había cerrado. Me levanté y caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua. Mis manos estaban perfectamente firmes. Miré el reloj, 21:55.
En el restaurante, el camarero se estaría acercando a su mesa con la botella de vino. Presentaría la etiqueta. Marco asentiría, haciendo el papel de conocedor. El camarero descorcharía la botella y serviría una muestra para la cata. Pero el momento se acercaba. La cuenta llegaría al final de la comida, pero el golpe de realidad iba a llegar mucho antes. Imaginé la escena. La vibración de su teléfono mientras los mensajes confusos de sus amigos empezaban a llegar. El mensaje de error en el inicio de sesión. La tarjeta de crédito denegada. Tomé un sorbo de agua. Tenía un sabor limpio y frío. Yo ya no era la esposa esperando en casa. Yo era la arquitecta de su ruina, y acababa de retirar la piedra angular del arco. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que la gravedad hiciera su trabajo. No necesitaba estar sentada en la mesa 4 del restaurante para saber exactamente lo que estaba pasando. Conocía el ritmo del restaurante, la iluminación y la forma en que el sonido viajaba por los reservados forrados de terciopelo. Conocía a mi marido y conocía la marca específica de arrogancia que vestía cuando creía que estaba gastando el dinero de otra persona. A las 22:15, la cena estaba llegando a su fin. Marco había pedido el menú degustación completo, maridado con el Burdeos que costaba 800 euros la botella. Estaba haciendo el papel de magnate perfectamente. Estaba expansivo y borracho con su propio reflejo en la ventana. Sofía también estaba haciendo su papel. Se había pasado la última hora fotografiando la comida, la etiqueta del vino y su propia muñeca adornada con el reloj robado. Estaba subiendo historias a sus redes sociales, con textos llenos de emojis de diamantes y frases como «tratada como una reina». Estaba retransmitiendo su victoria al mundo, sin saber que estaba, en realidad, documentando pruebas para mis abogados. Entonces, llegó el momento de la verdad. El camarero, un hombre llamado Enrique, que nos había servido durante años y que probablemente había reconocido a Marco con una mujer nueva, colocó la carpeta de cuero sobre la mesa. La cuenta habría superado los 1.200 euros. Marco ni siquiera miró el total. Se rió de algo que dijo Sofía, se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó la pesada tarjeta American Express Centurion de titanio negro. La dejó en la bandeja con un movimiento casual de muñeca. «Añade un 20% de propina para ti», dijo Marco, con su voz resonando un poco demasiado alta. Enrique asintió y se llevó la carpeta. Esta es la parte donde el tiempo generalmente se estira. La conversación en la mesa continúa. Marco probablemente tomó un sorbo de agua, sonriéndole a Sofía, prometiéndole que los fondos para el apartamento serían transferidos por la mañana. Sofía probablemente le devolvió la sonrisa, tocando su mano, calculando los metros cuadrados del ático que ella creía que iba a conseguir. Entonces, Enrique regresó. No caminaba con la eficiencia rápida de un pago procesado. Caminaba despacio. Sostenía la carpeta con ambas manos, apretándola contra el pecho como un portador de malas noticias. Se inclinó, manteniendo la voz baja para evitar avergonzar a los otros clientes, aunque el silencio en la mesa ya estaba atrayendo atención. «Lo siento muchísimo, señor Vargas», dijo Enrique. «La tarjeta ha sido rechazada». Marco frunció el ceño, sin que la sonrisa abandonara su rostro, pero congelándose en su lugar. «Eso es imposible. Es una tarjeta Centurion. No tiene límite. Pásela de nuevo. El chip probablemente esté sucio». «La he pasado 3 veces, señor», dijo Enrique suavemente. «El código que devuelve es distinto. Dice que la cuenta ha sido cancelada por motivos de seguridad». «¿Cancelada?» La voz de Marco subió una octava. «Eso es ridículo. Aquí». Sacó su cartera. Produjo la Visa Infinite, la tarjeta corporativa. «Use esta. Y tráigame otro café expreso». Enrique cogió la tarjeta y se retiró. Sofía miraba a Marco ahora con el ceño fruncido. «¿Está todo bien, amor?» «Todo perfecto. Solo un fallo informático en el banco», dijo Marco, agitando la mano con desdén. «Isabel probablemente ha estropeado algún papeleo en la oficina. Ya sabes cómo de incompetente puede ser la administración». Todavía me estaba echando la culpa. Todavía me estaba insultando. Enrique volvió más rápido esta vez. No se inclinó. Simplemente volvió a colocar la tarjeta sobre la mesa. «Denegada, señor». El aire alrededor de la mesa pareció ser succionado hacia el vacío. El ruido ambiente del restaurante, el tintineo de los cubiertos, el murmullo bajo de las conversaciones parecía amplificar el silencio en la mesa 4. «Pruebe la de débito», dijo Marco, con las manos empezando a temblarle mientras hurgaba en el cuero de su cartera. Sacó otra tarjeta, luego otra. Las tiró sobre el mantel blanco una a una. «Denegada, denegada, denegada». El sudor empezó a brotar en la frente de Marco. Ya no era el brillo cálido del alcohol. Era el sudor frío y grasiento del terror absoluto. La gente de las mesas vecinas empezaba a girarse.
Comenzaron los susurros. Ese es Marco Vargas. Creía que era asquerosamente rico. Le están rechazando las tarjetas. La postura de Sofía cambió al instante. La adoración desapareció, reemplazada por la mirada afilada y calculadora de un depredador que se da cuenta de que la presa no tiene carne en los huesos. Marco dijo, su voz cortando el murmullo. ¿Qué está pasando? Dijiste que habías transferido el dinero. Lo hice. Quiero decir, lo haré. Tartamudeó Marco. Cogió su teléfono. Solo necesito comprobar la aplicación. Debe ser un fallo en todo el sistema. Un ataque informático. Tiene que ser un ataque de hackers. Abrió la aplicación del banco. Esperó a que el reconocimiento facial iniciara sesión. La pantalla cargó. No había millones. No había protección contra descubiertos. Había simplemente una pantalla gris con números en rojo. Saldo total disponible. 0 euros. Estado bloqueado. Contacte con el administrador. Se quedó mirando el teléfono. Deslizó hacia abajo para actualizar. 0. Deslizó de nuevo. 0. Era como si su vida entera hubiera sido borrada. No lo entiendo, susurró, con la voz quebrándose. Ha desaparecido todo. Sofía lo fulminaba con la mirada. Sus ojos no estaban llenos de preocupación, estaban llenos de asco. Miró al hombre sudando dentro de su costoso esmoquín. El hombre que de repente parecía muy pequeño y muy barato. ¿Me estás tomando el pelo? Siseo. ¿Me traes aquí? Pides 1,200 euros en comida y no puedes pagar. Me dijiste que eras el CEO. ¿Me dijiste que eras el dueño de la empresa? Lo soy, suplicó Marco, intentando cogerle la mano. Ella retrocedió como si él fuera contagioso. Sofía, cariño, escúchame. Es solo un error. Voy a arreglarlo. Solo necesito llamar a Isabel. ¿Necesitas llamar a tu esposa? Sofía se rió, un sonido áspero y feo. Esa es tu solución, pedirle dinero a mamá. Antes de que Marco pudiera responder, el teléfono de Sofía vibró sobre la mesa. Fue una vibración fuerte y molesta contra el cristal de su copa. Miró la pantalla. Era un número desconocido. Contestó, irritada. ¿Qué? Solo puedo imaginar la voz al otro lado, pero sé exactamente lo que le dijeron, porque Julián me había enviado la orden de recuperación de activos hacía 10 minutos. ¿Señora Vega? Habría dicho la voz. Le llamamos de Velotitar Automóviles. Hemos recibido una notificación del Departamento Antifraude sobre el Ferrari Portofino. Los fondos usados para la entrada han sido marcados como activos corporativos robados. El vehículo ha sido inmovilizado remotamente y una grúa se lo está llevando del aparcamiento en este mismo instante. El rostro de Sofía palideció. El teléfono se resbaló ligeramente de su mano. ¿Cómo que robados? Gritó, sin importarle ya el espectáculo que estaba montando. Él compró ese coche. ¡Es mi coche! Es la prueba de un delito, señora, dijo la voz. Por favor, le sugerimos que vacíe sus pertenencias personales de inmediato si está cerca de él. Sofía bajó lentamente el teléfono. Miró a Marco. La mirada que le lanzó no fue de tener el corazón roto. Fue de odio. Odio puro y absoluto. ¿Robaste el dinero? Dijo, con la voz temblando de rabia. Se están llevando el coche. Dicen que era dinero robado. No, Sofía, te lo juro. ¡Eres un mentiroso!, gritó. Se puso en pie, empujando la silla hacia atrás. Cayó ruidosamente al suelo. El restaurante entero se quedó en silencio. Todos los ojos estaban clavados en ellos. Me dijiste que eras el gran jefe, escupió Sofía, cogiendo su bolso. No eres nada. Eres un fraude. Me has arrastrado a un delito. Sofía, espera. Marco se levantó, intentando alcanzarla. Ella giró sobre sus talones y le cruzó la cara. Fue un sonido fuerte y seco que resonó contra los techos altos. No me toques, dijo, y no me llames. No voy a ir a la cárcel porque eres un perdedor arruinado. Salió del restaurante como un huracán, sus tacones repicando rápido, dejándolo allí de pie, en los escombros de su ego. Marco se quedó solo. El camarero esperaba. El encargado caminaba hacia él con un semblante nada amistoso. Los otros clientes miraban abiertamente. Algunos incluso sostenían sus teléfonos para grabar la caída del gran CEO. Señor, dijo el encargado, con voz gélida. ¿Necesitamos liquidar esta cuenta ahora mismo o tendremos que llamar a la Policía Nacional? No sé qué tuvo que dejar como garantía para salir de allí. Tal vez su reloj, tal vez sus gemelos, tal vez dejó su DNI como fianza. Todo lo que sé es que 10 minutos después estaba corriendo hacia el puesto de los aparcacoches. Su rostro estaba rojo. Su respiración venía en jadeos cortos y llenos de pánico. Se metió en el coche de la empresa sin darse cuenta de que era la única cosa que le quedaba y solo por unas horas más y salió disparado del aparcamiento. Estaba conduciendo rápido. Estaba hiperventilando. Su mente corría
intentando encontrar a un villano para esta historia. Tenía que ser un hackeo, tenía que ser un error del banco, tenía que ser una conspiración. Conducía hacia casa, hacia mí. Conducía hacia la única persona que él creía que podría arreglarlo todo. Creía, con cada fibra de su ser delirante, que yo estaba en casa esperándolo. Tal vez preocupada por el fallo técnico, lista para firmar un cheque y hacer que todo desapareciera. No tenía ni idea de que el fallo estaba sentado en su despacho con una taza de té, esperando para quitarle las llaves. Creía que estaba corriendo hacia un lugar seguro. En realidad, estaba corriendo hacia la sala de ejecución. Las puertas del ascensor del ático se abrieron con un suave tono, pero el hombre que salió no parecía el dueño de la casa, parecía un fugitivo. Marco irrumpió en el vestíbulo. La chaqueta del esmoquín estaba desabrochada, la corbata suelta y el rostro brillante de sudor. Estaba jadeando. El pánico irradiaba de él en oleadas. Yo le esperaba en el salón, sentada en el sofá de lino beige, con las piernas cruzadas y una taza de té de hierbas descansando sobre un platito en mi mano. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el brillo ambiental de la ciudad de fondo, y una única lámpara de pie que proyectaba un foco sobre la mesa de centro frente a mí. ¡Isabel! Marco gritó mi nombre antes siquiera de doblar el pasillo. ¡Isabel! ¡Coge el maldito teléfono! ¿Tienes idea de lo que acaba de pasar? Me vio. Se detuvo en seco, con el pecho subiendo y bajando. Me miró, sentada allí en mi bata de seda, tranquila y serena, y por un segundo la confusión lavó su pánico. Esperaba encontrarme frenética, preocupada por caídas de los sistemas bancarios. En su lugar, encontró una estatua. Las cuentas están bloqueadas, jadeó, caminando hacia mí con las manos temblando. Todas. Las tarjetas de crédito, la cuenta corriente, hasta las líneas corporativas. Estaba en la cena con los inversores y me rechazaron la tarjeta. Ha sido humillante. ¿Tienes que llamar al banco ahora mismo? Diles que es un error. Diles que lo desbloqueen. Tomé un lento sorbo de mi té. Volví a colocar la taza en el platito con un clic deliberado. No es un error, Marco, dije. Mi voz no estaba alta. Era tranquila, firme y aterrorizantemente final. Él se congeló. ¿Qué? El banco hizo exactamente lo que yo le ordené que hiciera, dije. Yo he cancelado las cuentas. ¿Tú qué? Me miró con los ojos muy abiertos. ¿Por qué harías eso? Ese es nuestro dinero. No puedes simplemente bloquearme el acceso a nuestro dinero. Ahí es donde te equivocas, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. Esa tarjeta no es nuestra. Ese dinero no es nuestro. Es mío. Tú eras solo un usuario autorizado. Y esta noche he decidido revocar la autorización. El color drenó de su rostro. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Abrió la boca para hablar, para discutir, pero la realidad de mis palabras lo silenció. Por primera vez en nuestro matrimonio, se dio cuenta de que el suelo que pisaba no era suyo. Era tierra que yo le había dejado tomar prestada. Isabel, deja de jugar. Tartamudeó, intentando recuperar algo de terreno. Sé que estás molesta por algo. ¿Es porque he trabajado hasta tarde? ¿Es porque no cené contigo? Podemos hablar de esto, pero tienes que liberar el dinero. Tengo a gente esperando, tengo negocios que... Tú no tienes nada, le interrumpí. Busqué en el suelo, junto al sofá, y cogí un grueso sobre marrón. Lo tiré sobre la mesa de centro. Aterrizó con un ruido sordo y pesado. Ábrelo, dije. Marco miró el sobre, luego a mí. Dio un paso adelante vacilante, como un artificiero, acercándose a una bomba. Extendió la mano y abrió la solapa. Sacó la primera fotografía. Era una foto en alta resolución de él y Sofía, de pie, junto al Ferrari Portofino rojo. Le tembló la mano, dejó caer la foto, sacó la hoja siguiente. Era la factura del Ferrari, detallando la entrada pagada con los fondos robados. Luego vinieron los extractos de las tarjetas de crédito, resaltando las joyas, los viajes a Ibiza, las cenas. Luego los registros de llamadas, páginas y páginas de ellos, documentando cada minuto que pasó hablando con ella mientras yo dormía. Dejó de respirar. Ojeó hasta el final del montón y vio el contrato de consultoría Puente Norte S.L. Vio la prueba de su malversación y finalmente vio el aviso de denegación del banco para la línea de crédito que había intentado abrir a mi nombre hacía apenas unas horas. Los papeles se resbalaron de sus dedos y se esparcieron por el suelo. Marco me miró. La arrogancia había desaparecido. La rabia había desaparecido. Solo quedaba el miedo patético y desnudo de un hombre que había sido desollado hasta los huesos. Cayó de rodillas. Fue un movimiento teatral y desesperado.
Se arrastró hacia el sofá intentando alcanzar mis manos, pero yo las retiré. Isabel, por favor, jadeó, con lágrimas asomando a sus ojos. Por favor, déjame explicarte. No significó nada. Ella no significó nada. Fui estúpido, fui débil. Pero te amo. ¿Sabes qué? Te amo. Podemos arreglar esto. Venderé el coche. La despediré. Solo. No nos hagas esto. Lo miré desde arriba. Miré al hombre que había pasado 10 años construyendo. El hombre al que vestí, alimenté y ascendí. Busqué en sus ojos cualquier rastro de amor genuino. Pero todo lo que vi fue el pánico de un parásito perdiendo a su huésped. Tú no me amas, Marco, dije suavemente. Amas el estilo de vida, amas el título, amas la sensación de ser financiado. Me amaste cuando te era útil, pero ya no te soy útil. ¿Solo soy la persona que sabe quién eres realmente? Alcancé el segundo sobre en la mesa. Este era tamaño folio. Lo deslicé por la superficie de mármol, hasta que se detuvo justo delante de sus rodillas. Esta es una copia de la demanda de divorcio, dije. Ha sido presentada telemáticamente esta misma noche. Cita adulterio y fraude financiero. Las cerraduras de este ático serán cambiadas en 1 hora. Marco miraba los papeles, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Y debajo de eso, continué, está tu carta de despido de Prime Urban Development. Estás despedido, Marco. Un despido disciplinario procedente. Lo que significa que no hay indemnización, no hay opciones sobre acciones, no hay paracaídas dorado. No puedes hacer eso, susurró. El consejo. Yo les caigo bien. El consejo de administración ya ha recibido un informe completo sobre tu empresa fantasma, Puente Norte, dije. Hay una reunión de urgencia mañana a las 8 de la mañana. No estás invitado. Tú eres el orden del día. Marco se levantó lentamente. El impacto se estaba transformando en una agresión animal y acorralada. Su rostro se contorsionó en un gruñido. ¡No me voy a ir!, gritó. Esta es mi casa. No puedes simplemente echarme a la calle en medio de la noche. Tengo derechos. No me voy a mover de aquí hasta que hable con mi abogado. No discutí, no levanté la voz, simplemente cogí mi teléfono y pulsé un único botón. Seguridad, dije al micrófono. Soy Isabel Montero. Tengo a un invitado que se niega a abandonar las instalaciones. Estamos al otro lado de la puerta. Doña Isabel respondió la voz de Carlos desde el interfono. Colgué. Antes de que Marco pudiera volver a gritar, la puerta principal se abrió. Carlos y otro guardia, un hombre del tamaño de un jugador de rugby, entraron. Llevaban trajes oscuros. No parecían tener ganas de negociar. Señor Vargas, dijo Carlos, con voz calmada pero cargada de amenaza. Es hora de irse. Marco miró a los guardias, luego a mí. Miró alrededor del ático, a las obras de arte en las paredes, a la vista de Madrid que creía que poseía. Finalmente se dio cuenta de que estaba en inferioridad numérica y de poder. Se arregló la chaqueta, intentando salvar una brizna de dignidad. Muy bien, escupió. Me iré. Pero tendrás noticias de mi abogado. Te arrepentirás de esto, Isabel. Te quedarás sola y amargada en esta gran caja de cristal. Puede que estés sola por un tiempo, dije, pero seré rica y seré libre. Se dio la vuelta para salir. Espera, dije. Él se detuvo. Apunté con un dedo perfectamente cuidado hacia la consola junto a la puerta. Las llaves, dije. Las del coche de empresa. Déjalas en la mesa. Necesito conducir a algún sitio, protestó él. ¿Cómo me voy a ir? Anda, dije. O pide un Uber. Pero ese Mercedes pertenece a Montero Prime, y tú ya no eres un empleado. Marco me fulminó con puro veneno. Metió la mano en su bolsillo, sacó la llave del clase S. La sostuvo durante un momento con los nudillos blancos, y luego la soltó. El sonido del metal golpeando la mesa de mármol fue nítido y fuerte. Sonó como el punto final al acabar una frase muy larga y muy mala. Carlos se apartó. Marco salió por la puerta. No miró hacia atrás. La pesada puerta hizo clic al cerrarse. La cerradura se echó automáticamente. Me quedé sentada allí, en el silencio. Los guardias asintieron hacia mí y se retiraron al pasillo, dejándome sola en mi fortaleza. Miré el espacio vacío donde mi marido había estado hacía un momento. Esperé a que vinieran las lágrimas. Esperé el peso aplastante de la tristeza. Pero nunca llegó. En su lugar sentí una ligereza profunda y expansiva en el pecho. Cogí mi té. Todavía estaba tibio. Tomé un sorbo y por primera vez en años sentí el sabor del té, no de la ansiedad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré hacia la calle, pisos más abajo.
Vi una figura minúscula caminando por la acera alejándose del edificio, sola en la fría noche de Madrid. No tenía coche, no tenía dinero, no tenía título, solo era un hombre, y yo, por fin, solo era yo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me encantaría saber desde dónde me estáis acompañando, así que por favor dejad un comentario aquí abajo y charlemos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, deja tu like y pulsa el botón de me gusta para ayudar a que esta historia llegue a muchas más personas.